Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Hace algunos minutos el presidente Piñera anunció el adelantamiento del plan de invierno. Una medida que va en línea en el combate contra el COVID-19, pero también en la lucha contra las enfermedades invernales típicas, ¿no? Para que no confluyan y no tengamos coinfecciones, o al menos disminuyamos, ¿no? Bueno, en su mensaje, el mandatario señaló que el foco estará puesto en los sectores más vulnerables, es decir, en las más de 15.000 personas que en cifras del gobierno viven y duermen en la calle. Pero ello se duplicará la cantidad de albergues y aumentará la atención médica y alimentación. El plan de invierno también contempla nuevos protocolos de protección y mantención de cuarentenas para centros de adultos mayores. Por último, el presidente anunció el envío de un proyecto de ley que endurecerá las penas para quienes infrinjan las reglas de salubridad. Sanciones que también implicarían, por ejemplo, la realización de trabajo comunitario como una pena. Interesante eso, el trabajo, que no todo sea cárcel, que no todo sea reclusión de libertad. También añadirle servicio comunitario, pintar, aseo, ayuda a la sociedad es una súper buena medida. Vamos a ver qué pasa con ese proyecto, pero es una buena forma entonces de cambiar el foco. Vamos de inmediato a la pregunta del día y esta tiene que ver con: ¿deben reabrir los centros comerciales? Yo sé que esta pregunta puede tener muchos matices, como horario, restricciones, pero en general, ¿abrirse a pensar siquiera? Esa es la invitación que les hacemos. Si quiere abrirse a pensar en formas de apertura para ir generando espacios de... ¿Sí o no? Diga usted, ahí está la pregunta. Y nos vamos rápidamente para no perder un minuto de tiempo porque tenemos un súper invitado esta noche, el ex subsecretario de Redes Asistenciales y hoy jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Barros Luco. Además es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, don Luis Castillo. Muy buenas noches y gracias por recibirnos en su casa. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, aprovechar la experiencia en redes asistenciales durante mucho tiempo y aprovechar en general la experiencia que está teniendo ahora en el Barros Luco. Me decía recién que es de los hospitales más grandes de Chile, 800 camas, ahí en San Miguel, cerca de la comuna de Santiago, muy cerca de una zona que está con cuarentena total. ¿Cómo se está viviendo ahí, Luis? Bueno, este es un servicio, el Servicio Salud Sur es un servicio muy grande que atiende muchos habitantes, aproximadamente 1.300.000 personas de la región metropolitana. El complejo hospitalario tiene cerca de 800 camas y es un hospital bastante grande, con gran afluencia de público y con prácticamente todas las especialidades médicas existentes. Este tema de la pandemia se ha ido enfocando de ya hace 2,5 meses, 3 meses, y ha significado una reorganización interna prácticamente de todos los servicios, una reinvención de los flujos de enfermos, una toma de una serie de conductas que han afectado prácticamente a todos los servicios del hospital para atender y recibir a todos los que eventualmente puedan ser contagiados con este virus. De manera que hemos hecho y he puesto en marcha un plan a nivel de las hospitalizaciones generales, las consultas ambulatorias, del trabajo quirúrgico y también un plan de reconversión de camas de cuidado crítico que nos permitan hacer frente a todas las demandas que han ido aumentando progresivamente en las últimas semanas, pero que lo hemos ido regulando y aceptando e incorporando en forma progresiva y muy planificada con todos los servicios clínicos del hospital, especialmente a nivel de los cuidados intensivos, cuidados intermedios y con toda la gran cantidad de funcionarios que se Luis, en este campo. Hay un buen ejemplo en el Barros Luco. ¿Desde cuándo empezó a funcionar con la cabeza, con la fórmula COVID? Me imagino que mucho antes del 3 de marzo, que fue el primer caso, ¿no? Porque si hubiésemos empezado el 3 de marzo estaríamos en problemas serios. ¿Cuándo empezaron los servicios asistenciales a ordenar, a rediseñar, a replanificar? Bueno, esto empezó en febrero. La verdad es que las noticias alarmantes que teníamos de China, los primeros alarmas y campanazos que hizo el ministerio a sus redes, permitió hacer una predicción con las cifras que teníamos de China
que obligaron y estimularon a cada uno de los grandes hospitales a generar un comité ejecutivo de manejo de este aspecto, de manera de ir planificando las necesidades de las camas críticas, el nivel de reconversión, la entrega y traslado oportuno de los enfermos no COVID para estos efectos, la generación de una serie de análisis respecto al gasto de insumos, a la necesidad de recursos humanos, a la redistribución del flujo de enfermos, las fechas tentativas en las cuales se tenía que parar el flujo ambulatorio. Yo recuerdo que este hospital recibía al día, cuando estaba el Centro de Diagnóstico Terapéutico Abierto, que básicamente actividad ambulatoria especializada, cerca de 3.000 pacientes diarios. Yeah. Toda esa actividad se ha tenido que reprogramar, reanalizar, reinventar, de manera de poner en marcha, a partir de allí, toda una serie planificada, progresiva, de manera de cambiar el flujo de entrada. Esto ha tenido y ha contado con la participación del Hospital Lucio Córdoba, donde en conjunto se han tomado las providencias para que aquellos enfermos COVID que tienen sintomatología leve a moderada sean inmediatamente hospitalizados allí y nosotros alterar y mover el otro flujo a nivel hospitalario. Esto ha permitido tener mucha presión asistencial, pero en general hemos tenido la gran posibilidad de mover en forma interna los enfermos en un flujo que ya lo teníamos planificado y lo teníamos absolutamente estudiado. También esto ha significado, Matías, que hemos habido que reorganizar todos los esfuerzos médicos, sus servicios médicos. Ejemplo, nosotros pusimos en marcha al oficial de triage, al residente número 1, que es el que toma las decisiones hacia dónde y a qué servicio se hospitaliza un enfermo y el que tiene y toma las decisiones en conjunto con el jefe de urgencia, el infectólogo jefe y los jefaturas de servicio, dónde deben ir los enfermos. Entonces, todo esto se ha trabajado absolutamente de forma paralela desde el mes de febrero y hemos ido reconvirtiendo en forma progresiva y utilizando de manera más costo efectiva todos los respiradores, los monitores, etcétera, que nos han permitido atender hoy día, tener 20 casos COVID positivos, de los cuales 19 están en respirador, y debía tener una compliance, una cierta disponibilidad para seguir aumentando sin mayores problemas con la cantidad de presión que hemos tenido. Sí, toda esta explicación que me hace de la reorganización, rediseño de los recursos, tanto humanos como materiales, que partieron haciendo en febrero, se refiere al Barros Luco, donde trabaja. Pero, ¿qué posibilidad tiene el resto de la red hospitalaria de Chile? Y le voy a preguntar también, por ejemplo, las que están en zonas más aisladas o zonas más lejanas, que no están en las grandes ciudades. ¿Han tenido la misma posibilidad de reorganizarse? Es decir, desde el Ministerio de Salud, ¿ha habido una capacidad de hacer este diseño que usted me narra para todos los hospitales o esto es solamente los grandes hospitales de Santiago, Viña, Valparaíso, Puerto Montt? Bueno, esta pandemia afecta fundamentalmente en sus hospitalizaciones a pacientes que en general tienen enfermedades respiratorias bastante serias y pueden desarrollar complicaciones pulmonares muy graves. Por lo tanto, afecta fundamentalmente a los 53, 54 casos de los hospitales grandes que hay en el país. Yeah. Ellos han contado con la asesoría para ir reinventando, reorganizando de forma progresiva, de acuerdo a sus capacidades, sus necesidades y lo que realmente deben recibir desde el nivel central en insumos, en recursos humanos, todos los elementos necesarios para reconvertir y asegurar que si de producirse un aumento de la demanda, ellos las puedan absorber. Ahora, también hay otro tema que, como la gran demanda asistencial se supone para aquellos enfermos que requieren un nivel de cuidado mayor y de mayor complejidad, ha habido aquí también todo un plan de capacitación que la Sociedad de Medicina Crítica del país, en conjunto con el Ministerio y con muchos especialistas a lo largo del país, están llevando a cabo, capacitando enfermeras y médicos para que eventualmente, de ser necesario, ellos puedan colaborar en aquellos momentos en donde la presión asistencial sobrepase y sea necesario reconvertir más camas críticas. Luis, ¿va a pasar en algún momento el COVID-19, al menos va a pasar en esta etapa tan álgida en la cual estamos?
y va a tener que volver a la normalidad. Y me imagino que se va a producir un atochamiento, un taco, dicho vulgarmente, en el sistema de salud. Me imagino todas las cirugías programadas. Me imagino en este momento un señor, una señora de edad que tenía que verse la cadera. Me imagino, en fin, una vesícula. Y que le han dicho, ¿sabe qué? Lo suyo puede esperar. Aguántenos. ¿Qué va a pasar una vez que salgamos? Vamos a poner una fecha tentativa. Octubre. Listo. ¿Qué va a empezar a operar? ¿El pedido de octubre o el que venía, el que está atascado de abril, mayo, junio, julio? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, hoy día se ha parado toda la cirugía electiva, claro, no prioritaria sanitariamente, pero se ha seguido haciendo intervenciones, toda la cirugía electiva prioritaria, como por ejemplo la cirugía oncológica, la cirugía del cáncer. Toda la cirugía de urgencias, las fracturas de cadera, los traumatizados, los problemas cerebrales, los aneurismas del cerebro rotos con hemorragia. En fin, todo eso ha seguido su curso y su cauce normal porque todas esas son enfermedades generales que afectan a la población y que la población concurre a los hospitales y tienen que tener su espacio, tratamiento y asegurarle calidad, pero fundamentalmente seguridad de la atención. En octubre una vez, supongo octubre, noviembre. Pongamos octubre una fecha tentativa. Sí. Cuando esto se vislumbre y las necesidades especiales por COVID se reduzcan y se vislumbre una solución en el horizonte, va a haber aquí una reconversión ahora en retroceso para poder poner en la fila a todas aquellas cirugías postergadas, prioritarias, que haya que hacer y trabajar full time y espero yo también en enero, en febrero y en marzo y no desaprovechar un momento para tratar de resolver la máxima cantidad de problemas que han quedado postergados producto de esta pandemia. Pero hay mucha gente que ha quedado postergada y bien postergada por razones de buen servicio, por razones de ocuparse de prioridad, de toda la pandemia. Exactamente. Luis Castillo, pero que va a tener que ser resuelto. Ayer conversábamos con Tomás Pérez Acle, que es un biólogo matemático, especialista en números, en proyecciones. Y él decía que, bueno, y uno lo ha leído en muchas partes, que las cuarentenas son para aplanar las curvas, aplanar las curvas son para no producir justamente colapsos hospitalarios, pero que tarde o temprano todos los sistemas del mundo en algún punto van a tener algún tipo de colapso hospitalario. ¿Cómo está, dada la experiencia, él a cargo de las redes del país asistenciales, usted en su momento y ahora en el Barros Luco, ¿cómo va a operar en Chile? ¿Usted cree que tenemos alguna posibilidad de que ocurra lo que vimos en Italia, lo que vimos en Madrid, lo que vimos en Nueva York, en que tengamos que elegir la última cama, o hay que elegir entre una persona u otra según su estado de salud? ¿Usted vislumbra una situación de ese tipo en los hospitales de Chile? Mira, es bien difícil predecir lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, con nuestras conversaciones con el grupo de colegas italianos, que afortunada o desafortunadamente el jefe de toda la epidemia o el manejo de la pandemia en la Lombardía, es un gran intensivista italiano, compañero de beca mío, que hemos conversado de forma muy activa cómo ha ido manejando y cómo se manejó Italia. Lo que ha hecho Chile y lo que ha hecho las autoridades sanitarias actuales nos parece del todo correcto. Es decir, el intento de realizar cuarentena, ejecutar cuarentenas estratégicas, temporales, transitorias, tratando de abocar a reducir los contagios. Esto ha permitido de que la presión asistencial sea una presión mucho más planificada, programada. Es decir, nosotros lo vemos en la práctica, que esta semana nosotros hemos ido llenando el número de camas, pero en forma lenta, en forma progresiva, lo que nos permite ir reorganizando todos nuestros recursos tecnológicos y los recursos humanos a esta necesidad asistencial. Si esto continúa así, yo creo que esto se va a ir aplanando y vamos a tener actividad intensa en estos enfermos y número de casos creciente. Pero no va a haber la avalancha que hubo en España ni en Italia, donde el crecimiento exponencial hizo que 200 enfermos gravísimos llegaran al hospital y ahí no hay sistema que aguante. Yo espero de que vaya la necesidad de la demanda asistencial con las cuarentenas estratégicas transitorias que van permitiendo regular el contagio. Pero también espero que si esto no es bien recibido por la ciudadanía, yo sé que es muy complicado, es muy
duro estas cuarentenas, pero la ciudadanía tiene que entender de que esto produce un efecto asistencial mayor. Las cuarentenas regulan, disminuyen la demanda asistencial y permiten que nosotros, que los vamos a atender, los podamos atender bien, con seguridad, con calidad, que vamos a tener cama para ellos, que vamos a tener respirador. Pero si no hay una regulación de este tipo, evidentemente se produce una hiperpresión asistencial que puede colapsar cualquier sistema de salud. Yo espero de que esto continúe, este control continúe, porque lo que hemos visto en la práctica, más allá de la diferencia de cifra de testeo, es que no hemos tenido una avalancha de enfermos COVID con fallas respiratorias como hemos visto en Italia y en España. Y lo que nos han recomendado una y otra vez, especialmente el grupo italiano, es que estas cuarentenas, y bien hechas, sirven para regular la demanda asistencial y dar un buen servicio a la comunidad. Buenísimo. Y por último, Luis Castillo, ¿dónde estima usted que tenemos el talón de Aquiles? No necesariamente que sea muy grave, pero ¿dónde corremos más riesgo? ¿En camas, en personal, en respiradores, en la desobediencia de gente frente a las cuarentenas? ¿Dónde ve usted que está nuestro lugar más débil para enfrentar una crisis más compleja? Yo creo que con lo que se ha hecho, con la provisión actual y del futuro, en unas semanas más, de equipos tecnológicos, respiradores, con la reconversión de camas que está estudiada, planificada, que se está haciendo en forma progresiva, yo creo que la triada más frágil es el adecuado ordenamiento y la disciplina social, sanitaria, junto con la planificación respecto a esa disciplina de adecuadas cuarentenas estratégicas, transitorias, pero firmes y mantenidas, o sea, de las comunas que están mostrando estos aspectos. O sea, si eso se mantiene, yo creo que podemos andar bien. Si eso no se mantiene, yo creo que podemos tener en algún momento dado un crecimiento desmedido de los casos y una presión asistencial absolutamente desbordante. O sea, la paradoja es que el mayor riesgo, a su juicio, no está del lado de lo clínico, no está desde un hospital, de la puerta del hospital hacia adentro, sino que está desde la puerta del hospital hacia la ciudad, hacia donde vivimos los ciudadanos. Ahí donde usted ve los mayores riesgos. Ya, pues, buen punto, porque... Nosotros, sí. Absolutamente. Nosotros, en general, lo que nosotros vemos en los hospitales es el reflejo de lo que sucede en las comunidades. Lo que se va a ganar la batalla aquí no es en los hospitales, sino que es en la comunidad. Y ahí es muy importante la disciplina, la educación, la cohesión ciudadana y la comprensión de que estas medidas tienen que ser bien llevadas, porque esto nos afecta a todos, incluyendo a los que estamos atendiendo a los enfermos, donde una mayor cantidad de ellos significa mayor riesgo para ellos y también para todos los funcionarios que están día a día tratando de resolver los problemas de todos estos enfermos a nivel del país. No me queda más tiempo, pero una última cosita, que me disculpe el entrevistado que viene luego, un segundito. ¿Y cómo ve usted la acción de los alcaldes respecto de esta necesidad de que nos ordenemos, de que seamos disciplinados, de que la ciudadanía haga caso? ¿Cómo ha visto usted la acción de los alcaldes? Mira, en general yo rescato de la actitud de los alcaldes su muy alto compenetración con dar soluciones a controlar esta pandemia. Creo que ellos genuinamente quieren tener más información para colaborar y para comprometerse junto con la autoridad sanitaria a resolver algunos enclaves que pueden tener en sus comunas, en donde una cuarentena puede ser re complicada por temas laborales, sociales, violencia intrafamiliar, alimentación, etc. Sin embargo, yo también quiero recordar que en una pandemia como esta, la autoridad sanitaria es la voz única, junto con el presidente de la República, son las voces únicas que deben conducir disciplinadamente las labores, las normas y las acciones sanitarias a implementar en nuestro país. Toda acción en contra o toda acción llevada en forma paralela, independiente, sin un fundamento sanitario coherente, lo único que hace es que deteriora la credibilidad, empeora la confianza en las autoridades sanitarias centrales y altera
evidentemente los resultados finales en términos de contagio, de mortalidad y de enfermos que necesitan hospitalización. Rescato por un lado entonces la gran responsabilidad de los alcaldes en mejorar estos aspectos, pero también decir de que en una pandemia de este nivel la autoridad tiene que ser una, la voz sanitaria tiene que ser una, y a ella todos, aun nos guste o no nos guste, tenemos que ceñirnos a la conducción que está realizando en este aspecto el gobierno a través del Ministerio de Salud. Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales y jefe de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco. Muchas gracias por atendernos en su casa esta noche, Luis. Que esté muy bien. Gracias por ustedes por la invitación. Chao, hasta luego. Chao. Y la pregunta del día, si deben reabrir los centros comerciales, 10% cree que sí, 90% cree lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública y ya ve la foto usted que está aquí atrás. Y nos vamos a centrar en esos temas ahora, y para eso contactamos a Jorge Sad, que es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Jorge, Donald Trump es un personaje que se las arregla siempre para estar ahí en el epicentro, ya sea de la polémica o de las acciones políticas o de las elecciones, pero es un protagonista sin duda. Y ahora, con este golpe a la mesa que le ha dado al querer retirarle recursos a la Organización Mundial de la Salud y centrar allí la responsabilidad básicamente de lo que ocurre en el mundo, ha recibido muchísimas críticas de otros mandatarios, de líderes de todo el mundo. ¿Cómo vislumbras tú el orden geopolítico que se ha armado en torno al coronavirus? Lo primero es que Trump, a los que estamos hoy día mirando los estudios internacionales, nos ha dado mucho trabajo desde que asumió como presidente, y este es un episodio más, quizás el más complejo que le ha tocado enfrentar como presidente. Y para entender lo que está sucediendo con la OMS hay que ir a la política interna americana. Antes de la pandemia del COVID-19, se podría decir que Trump tenía relativamente corrida la carrera política electoral con las complejidades que tiene ese sistema electoral, pero se abrió el escenario con lo que ha ocurrido fundamentalmente porque ha habido duda o cuestionamiento al manejo sanitario, se minimizó el virus y luego hemos visto las cifras devastadoras que se están produciendo en Estados Unidos en términos de contagios, de muertos. Por otra parte, el gran activo de Trump, que era su desempeño económico en términos de crecimiento, de bajos niveles de desempleo, también están hoy día en una situación muy delicada. Jorge, recordarle a la gente que en las últimas 3 semanas, en torno a 6 millones de desempleos se han ido destruyendo por semana, con cifras récord de gente solicitando los seguros de desempleo, algo que no ocurría hace decenas de años. Entonces, la parte de empleo a Trump le va a pegar muy fuerte. Efectivamente, le va a pegar muy fuerte. Ayer tuvimos las cifras del Fondo Monetario Internacional que muestran una recesión de Estados Unidos de cerca del 6%, mucho más profunda que lo que fue la crisis subprime del 2008-2009. Y finalmente, esta semana también ha sido compleja políticamente para Trump, porque por una parte, Biden ya tiene el apoyo de Bernie Sanders, de Barack Obama y de los candidatos demócratas, y además ha estado enfrascado en una disputa con los gobernadores que han tenido en términos generales buenos niveles de aprobación en cómo han manejado sus estados la crisis sanitaria. En consecuencia, hay un cuadro complejo para Trump y él está buscando cómo desviar la atención, cómo cambiar la agenda y cómo buscar un nuevo culpable frente a la situación que está viviendo el país. Y qué mejor que China, que es su rival, su adversario clásico el último tiempo, que para buscar fórmulas de acercamiento en lo comercial le declara la guerra comercial. Y eso son las formas de negociar de Trump. Exactamente, la mejor forma de ver cómo negocia Trump fue toda la guerra comercial que nos persiguió el 2019 y parte del 2018, y esta relación entre China y Estados Unidos va a seguir deteriorándose porque hay una rivalidad estratégica entre la potencia hoy día incumbente que es Estados Unidos y el desafiante que es China. Y más allá de la personalidad de Trump y la forma en su discurso público, es difícil pensar que la relación con China va a mejorar en el futuro, porque vamos a tener otros órdenes de disputa, la disputa tecnológica, la disputa por la hegemonía, y también un tema muy importante, Matías, que la percepción del americano mayoritaria hacia China es negativa.
y ve a ese país como una amenaza. Y si tú te fijas en los debates, incluso los debates de los demócratas en sus primarias, hay un tema que une, podríamos decir, a demócratas y republicanos, que es esta aproximación hacia China como una amenaza, una aproximación más negativa, muy distinto a otros grandes temas que tiene que enfrentar Estados Unidos. Y finalmente, la crítica o la desconfianza hacia el multilateralismo que tiene Trump no es nueva. Hoy día es la OMS, el año pasado fue la Organización Mundial del Comercio, también ha hecho crítica a la OTAN y a la propia ONU. Es decir, no es algo nuevo, pero hoy día llama más la atención por la situación delicada que está atravesando Estados Unidos y porque se ha abierto más la cancha respecto a lo que va a pasar electoralmente en noviembre. ¿Ha habido encuestas para ver si es que Trump efectivamente, más allá de lo que uno pueda percibir de que se le ha complicado el escenario, hay evidencia desde el punto de vista del apoyo de la gente? Sí, hay dos encuestas que yo he mirado. La primera, que fue hace 2 semanas, 3 semanas, que es Gallup, que mide periódicamente el desempeño del presidente, y que ahí Trump tenía un 49% de aprobación, que es un nivel relativamente alto para un presidente americano. Pero si tú ves la página 5080, no recuerdo exactamente el nombre, que es la que consolida las encuestas y que se hizo famosa porque fue la que acertó en la presidencial pasada, ya muestra que Trump está en un nivel de aprobación del 44% y de rechazo cercano sobre el 50%, y con una tendencia levemente hacia la baja. No significa que Trump tenga comprometida su elección, sigue teniendo la primera opción y él ha apostado a esta estrategia de copar los medios de comunicación con su puesta en escenas diarias, pero obviamente hoy día se ve un escenario más abierto que lo que se veía pre-pandemia. Saquemos un segundito el foco de Estados Unidos y la campaña presidencial, porque va a haber tiempo para hablar de aquí en noviembre. Por ejemplo, la arremetida eventual de Andrew Cuomo, que es el gobernador de Nueva York. En una de esas es un protagonista que toma un escenario distinto al que tiene hoy día. Hoy día es Biden y Trump, pero dejémoslo ahí. Hagamos un zoom back y miremos la geopolítica del mundo, cómo podría cambiar a tu juicio con este escenario del COVID-19. O en una de esas, ¿no crees que vaya a cambiar mucho? Yo creo que más que cambiar radicalmente, se van a acelerar tendencias geopolíticas que ya se venían manifestando. La primera, que es muy evidente, que es este abandono de Estados Unidos a este rol global, a este liderazgo global, que lo habíamos visto en crisis anteriores, donde había un director de orquesta. Hoy día, frente a la crisis de coronavirus, no tenemos este director de orquesta que guía y oriente los esfuerzos. Más allá de que China intenta hacerlo, no hay una percepción de que hay un líder. Estamos acostumbrados que era Estados Unidos en la crisis subprime, en la situación del SARS, del ébola, etc. Eso es lo primero y eso se va a seguir acelerando. Lo segundo que se ve, Matías, es el deterioro de la relación de China y Estados Unidos, que ya lo vimos manifestado con la guerra comercial y con una serie de acusaciones y recriminaciones entre ambos países. Eso también va a seguir profundizándose. Y hay otro también aspecto interesante, que es la Unión Europea. Esta famosa solidaridad que siempre ha invocado la Unión Europea también va a quedar más tensionada, especialmente con lo que ha ocurrido con Italia respecto a la falta de ayuda que acusa en las primeras semanas, las más complicadas, respecto de Alemania, de Francia, y que aparece China, entre comillas, como el gran salvador. Las dificultades que han tenido los ministros de finanzas, ahí hemos visto al ministro de Finanzas holandés muy duro respecto a los términos de acuerdo para lograr los rescates o los estímulos fiscales, sobre todo para España e Italia, que son los más dañados. Y ahí a mí me parece que también van a haber se van a cobrar algunas cuentas, y eso también va a reflotar el creciente nacionalismo que ha ido surgiendo en la Unión Europea. Interesante, a lo mejor hay un desgrane de Europa como lo hemos conocido en los últimos años, los últimos, qué sé yo, 20, 30 años, que se ha ido consolidando. Se borran las fronteras y los límites. Hoy día, con el coronavirus, los fronteras y los límites aparecen por arte de magia, por razones de separar a las personas y que no haya contagios. Pero en una de esas vuelven a aparecer en las cabezas de las personas y de los líderes los límites y las fronteras de los países en Europa. Lo último, Jorge, tema muy presente en la agenda mundial en el último tiempo, las migraciones. Y este es un virus que justamente lo llevan las personas.
¿Cómo crees tú que va a ser tratado este tema? ¿Dónde va a estar el centro de gravedad del tema de las migraciones mundiales hoy, después de este COVID? Sí, yo, Matías, lo subiría un nivel más, que diría que es la globalización, que tiene este aspecto de movilidad de personas, y la parte de comercio, movilidad de bienes y servicios. La parte de comercio, antes de entrar a migraciones, sin lugar a dudas, va a haber un mayor proteccionismo. No sabemos cuánto va a durar, pero el mejor antecedente es lo que ocurrió en la crisis subprime, donde aumentó de manera significativa el proteccionismo arancelario, financiero, regulatorio. Y en el tema migraciones, ya hemos visto que venían imponiéndose mayores restricciones en la Unión Europea, en Estados Unidos y en otras latitudes, estoy pensando también en Australia, incluso Nueva Zelanda, respecto de dificultar el proceso migratorio. Y sin lugar a dudas, invocando esta razón sanitaria de seguridad de los países, va a dar pie para mayores restricciones eventualmente migratorias. Por lo menos en el corto plazo a mí no me cabe duda que eso va a ocurrir, pero después hay que ver cómo se va reordenando, porque la globalización en definitiva es una realidad, es un hecho, no es una opción, pero hay que ver, pero esta crisis lo que sí ha mostrado es las fragilidades de la globalización. Perfecto. Y una de esas va a ser la mayor o posible mayor limitación al flujo de personas entre los países. Primero, invocando razones naturalmente sanitarias. Buenísimo. Como se ve, un puzzle que todavía le faltan muchas piezas y sobre todo reordenarlas, por mientras estamos enfocados en una urgencia, y a lo mejor vamos a ver un nuevo orden mundial económico, humanitario, económico, del uso de las tecnologías. Así que, Jorge, seguramente vamos a estar conversando pronto sobre cómo avanza esta película en movimiento. Muchísimas gracias, Jorge, por esta comunicación. Muy buenas noches, gracias. Que te vaya muy bien a ti. Chau, chau. Hacemos una pausa, rápidamente volvemos aquí en Vía Pública. Ahí sí, revisamos la respuesta a la pregunta del día. Si estás de acuerdo con que se reabra el comercio, el 10% está de acuerdo, el 90% está en contra de abrir centros comerciales. Vamos de inmediato a nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene como encabezado el anuncio del presidente de la República sobre este plan de invierno que se adelanta, anunciado entonces esta noche recién, y una serie de otras medidas que puedes ver con más detalle en nuestro portal de noticias. Vamos a la temperatura. En este momento, en la región metropolitana, el termómetro marca 10 grados con 2 décimas y el cielo está parcial. Para mañana y pasado tendremos 26 grados mañana, cielo despejado, y luego tendremos despejado el día viernes, tendremos despejado y una máxima probable de 29 grados. Revisamos otras regiones de nuestro país. Calama, región de Antofagasta, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 23 grados. Y Quellón, región de los lagos, una máxima probable de 23 grados y de 13 grados, y habrá chubascos. Ya lo saben, mañana en Quellón, en la parte sur de la isla grande de Chiloé. Y en este preciso momento, la banda estadounidense Metallica debería estar presentándose en nuestro país, pero no se está presentando por las razones obvias, ¿no es así? Bueno, para que los fanáticos no se quedaran con las ganas o con las manos totalmente vacías, es que los oriundos de San Francisco sorprendieron a sus fans chilenos con un saludo y un regalo especial para ellos. Se trata de una compilación en Spotify de sus más icónicas presentaciones en vivo en nuestro país. Esta lista se puede encontrar en la plataforma musical Spotify con Live in Chile 1993-2017 y cuenta con un compilado de casi 20 canciones extraídas de sus 5 conciertos realizados a la fecha en Chile. Esto sin duda levantará un poco el ánimo a los que quedaron bajoneados porque querían estar hoy día justamente en el concierto. Así es que es otra forma de esperarlos. Este concierto fue reprogramado para el 7 de diciembre de este año. Con Metallica despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.